Hebreos 4, 14 a 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Esa es la palabra perfecta, inspirada de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, ayúdanos en este momento a escuchar bien tu palabra. Ayúdanos a concentrar, Señor, en lo que tu palabra dice. Enséñanos, transfórmanos, Señor, y llénanos con tu Espíritu Santo. En nombre de Cristo. Amén. A veces necesitamos ser animados, ¿no? Necesitamos nuevas fuerzas. Necesitamos hasta a veces el deseo para continuar porque ni lo tenemos. Y después la capacidad para continuar. Porque las pruebas aumentan. Las ondas y las olas de la vida se destallan sobre nuestras almas. Las enfermedades nos quitan las fuerzas. La familia es una fuente de preocupación continua. Estamos tan preocupados por nuestros hijos, por nuestro matrimonio. Ya estamos agotados. O a veces hemos caído en pecado y nos encontramos muy débiles espiritualmente. Hemos pecado en contra de Dios y necesitamos ayuda. Necesitamos fortaleza, necesitamos un cambio. Y obviamente no algo que viene de nuestras propias fuerzas, no algo de dentro, sino necesitamos ayuda y fuerzas de otra fuente. Porque ya no tenemos. En esos momentos podemos ser muy tentados muchas veces a buscar este ánimo, buscar esta fortaleza en cosas nuevas, ideas nuevas, libros nuevos. Que puede ser muy peligroso porque hay muchos errores que podemos encontrar cuando nos sentimos débiles y buscamos en línea, por ejemplo, sin discernimiento. Leemos algún libro sin discernimiento, hablamos con alguien sin discernimiento. Nos sentimos débiles, estamos buscando una respuesta, pero podemos encontrarla en el lugar equivocado. Y no queremos eso. Pero sí es humano, es normal buscar ánimo, buscar sentirnos mejor, buscar fortalecernos en tiempos de angustia y debilidad. Pero hermanos, no necesitamos nada nuevo. Ni ideas nuevas, ni doctrinas nuevas, ni movimientos nuevos. Simplemente necesitamos la antigua historia del Evangelio. Nada más. Necesitamos recordar quién es Dios, quién es Cristo y sus instrucciones para nosotros, para que podamos tener su gracia y su misericordia. ¿Qué es lo que encontramos en nuestro texto de hoy? La última frase del versículo 16 habla de alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para la ayuda oportuna. ¿Y cuánto necesitamos la gracia? ¿Cuánto necesitamos la misericordia de Dios para la ayuda oportuna? ¿Cuánto necesitamos la ayuda que viene precisamente cuando más la necesitamos? Entonces quiero animarlos hoy, hermanos, quiero animarnos hoy a todos nosotros que somos hijos de Dios, que cuando necesitamos ayuda, cuando necesitamos socorro, solamente tenemos que acercarnos a Dios por medio de Cristo. Nada más. No necesitamos una nueva solución, algo diferente. Siempre necesitamos y siempre podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo. ¿Y cuánto necesitamos esta ayuda? Pues todo el tiempo, sin ninguna duda. Todo el tiempo, pero también a veces más que otras. Hay momentos cuando la ayuda en verdad es muy oportuna. Porque no podemos más. Ya no tenemos fuerzas. Necesitamos la confianza para acercarnos a Dios y recibir la gracia que Él nos promete. Quiero animarnos hoy con esta verdad muy sencilla, muy conocida, pero muy esencial para el Hijo de Dios. Cuando necesitamos gracia, tenemos un gran sumo sacerdote y por eso podemos acercarnos a Dios con confianza.
Pero entonces, cuando necesitamos gracia, tenemos un gran sumo sacerdote. Fíjense en el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La primera pregunta que tenemos que responder es, ¿qué es un sumo sacerdote? Porque muchas personas hoy en día solamente piensan en la Iglesia Católica Romana cuando piensan en la palabra sacerdote, y no queremos confundirnos. Un sacerdote era, entre otras cosas, pero lo más importante tal vez, era un representante entre Dios y su pueblo. Se puede escribir como mediador, hasta a veces intercesor entre Dios y su pueblo. Así era un sacerdote. Eso vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios estableció a algunos hombres a ser sus representantes, a ser mediadores entre Él y el pueblo. Tienen que ofrecer sacrificios, interceder por el pueblo ante Dios, y especialmente el sumo sacerdote, quien era el único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo para rociar la sangre sobre el propiciatorio y así expiar el pecado del pueblo. Solamente el sumo sacerdote podía hacer eso. Y ya sabemos, esos sacerdotes no podían hacer su obra perfectamente. Eran seres humanos con sus fallas y debilidades y pecados. Leemos aquí en Hebreos 10:11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Ok? Eran símbolos. Los sacerdotes, así como los sacrificios, apuntaban hacia la realidad. ¿Quién era? Cristo. Que nos lleva entonces a otra pregunta. No solamente qué es un sacerdote. ¿Quién es nuestro sacerdote? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Es uno del Antiguo Testamento? No, pues ya fallecieron todos. Y de todos modos no podían hacer perfectamente la obra. Dice aquí, sus sacrificios no podían quitar el pecado. ¿Ok? Tal vez puede ayudarnos hoy en día un sacerdote humano. Tampoco. Pues dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:5 que Cristo ahora es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso cantamos ese himno. Igual nos dice lo mismo en versículo 14 aquí en nuestro texto. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y nos dice ¿quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es el nombre humano de nuestro Salvador, pero también es el Hijo de Dios, es Dios mismo, traspasó los cielos, es exaltado más allá de los cielos, porque estaba allá en los cielos desde la eternidad con su Padre, antes de venir aquí a encarnarse y vivir y morir por nosotros. Y es este Dios hombre quien es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro mediador. Él intercede por nosotros ante Dios, porque tomó nuestro lugar y se entregó a sí mismo en sacrificio por nosotros. No necesitamos un sacerdote humano, ni nos puede ayudar. Tenemos a Jesús, el Hijo de Dios. Y puesto que el Hijo de Dios se encarnó, vemos en versículo 15, Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí lo dice en forma negativa, ¿verdad? No tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse, pero es para comunicar la idea positiva. Sí tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, que nos entiende. Él sí puede compadecerse de todas nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Él puede entender por qué era y es ser humano, verdaderamente hombre, así como verdaderamente Dios. Ahora, en lo intelectual entendemos eso, ¿verdad? Podemos decir con la boca, sí, Cristo es un mejor sumo sacerdote porque es Dios, porque es hombre, sufrió como nosotros, nos entiende. Entendemos eso, pero en lo práctico no es tan fácil, ¿verdad? Es una cosa decir con la boca, Jesús, el Hijo de Dios, puede compadecerse de mis debilidades porque el hombre vivió como yo, etcétera, etcétera. Es otra cosa creerlo. Y podemos decirlo, pero muchas veces no lo creemos porque honestamente nos cuesta mucho trabajo que Cristo me entiende. Pero no vivía en México en el siglo XXI.
No tenía mi esposo, no tenía mi esposa, no tenía mis hijos, no tenía excusa que pensamos en la mente para intentar convencernos que Cristo no nos entiende. Cuando la palabra dice que nos entiende, que sí puede compadecerse de todas nuestras debilidades, porque fue tentado como nosotros. Pues al final de cuentas tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Pero igual podemos probarlo. Por ejemplo, si van conmigo sus Biblias a Mateo 4, que es el pasaje más conocido de la tentación de Cristo, podemos leer este ejemplo de su tentación. Mateo 4, versículos 1 a 11. Mateo 4, versículos 1 a 11 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Recuerden primero entonces que Cristo fue tentado directamente y de manera extrema por Satanás mismo. No solamente esas 3 veces, sino por 40 días. A veces perdemos eso. Fue al desierto y fue tentado esos 40 días. Solamente tenemos registrado en la Biblia esos 3 eventos, esas 3 tentaciones específicas. Pero Cristo fue tentado más de 3 veces en este momento. Pero igual esos 3 ejemplos son registrados así para que podamos ver el principio. Cristo fue tentado exactamente como Adán y Eva, con el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Y saben quiénes también son tentados por esas 3 cosas constantemente? Nosotros. Entonces, pero Cristo no sufrió este contexto exacto. Eso no es lo que está diciendo. Todas tus tentaciones surgen del deseo de la carne, el deseo de los ojos o la vanagloria de la vida. Cristo fue tentado en esas 3 maneras, así como nosotros. Entonces sí puede compadecerse de nosotros porque nos entiende, porque fue tentado exactamente como nosotros. Igual Cristo fue tentado en el huerto de Getsemaní. Antes de su muerte fue tentado a no continuar a la cruz, pero se sometió a la voluntad de su Padre. Y es muy importante que ustedes entiendan que Cristo fue tentado otros miles y miles y miles de veces a través de su vida, exactamente como tú y yo. Olvidamos esa parte. Cristo fue tentado 3 veces, 4 veces, qué fácil. Toda su vida tentada, así como cualquier otro ser humano, porque eres ser humano. Dice: no, pero no tiene naturaleza pecaminosa, más fácil para él. No, creo que es más difícil, humanamente hablando. Es otro tema. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Tenemos ejemplos, tenemos principios, lo vemos. Cristo sí nos entiende. Pero aun cuando entendemos que Cristo fue tentado como nosotros, igual todavía nos cuesta trabajo entender que no se entiende que en verdad su experiencia fue como la nuestra. Porque dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Fíjense, no dice pecados, dice debilidades. ¿Cuáles debilidades? Otra traducción dice flaquezas. Cristo no sufrió por el pecado porque no pecó, pero se refiere a las debilidades de un ser humano que hace que la tentación sea difícil. Cristo tenía un cuerpo humano, ¿verdad?
Cristo sufrió hambre y sed y cansancio. Había ayunado por 40 días cuando fue tentado en esas tres maneras. Ayunado 40 días cuando Satanás dijo, convierte eso en pan. Dice, pues ¿qué tentación es eso? Vete a la panadería para comprar el pan. Pues estaba en el desierto primero y no había comido por 40 días. Imagínate la tentación de depender de Él en vez de Dios. Ahora, ¿qué es la aplicación aquí? Hermanos, cuando tenemos hambre, tenemos menos paciencia, ¿verdad? Esa es la debilidad del cuerpo humano, ¿es cierto? Somos más irritables y más propensos a caer en tentación. Cristo entiende eso. Cuando estamos cansados, pues ni hablar. Muy irritables. No obedecemos y muy propensos a caer en tentación. Hacemos cosas que no deberíamos. No estamos pensando bien. No tenemos fuerza. Estamos cansados. Son las debilidades de ser hombre, de ser mujer. Cristo entiende. Porque vivía en cuerpo humano. Nada más sin pecado. ¿Sí te entiende? Ahora entonces, este Jesús, este Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote. Nos entiende porque vivió en la debilidad del cuerpo humano, fue tentado como nosotros, Él actuó como sacerdote, vino como representante de Dios para mediar entre la creación pecaminosa y el Dios Santo. Vino para ofrecer el sacrificio de sí mismo, para reconciliar pecadores con su Padre. Cristo fue sacerdote y sacrificio. Y ahora dice Hebreos 7:25, vive siempre para interceder por nosotros. Ahora entonces, todo eso es solamente doctrina sin aplicación para la vida. Pues ya vimos, no. Y en parte porque Cristo puede compadecerse de nuestras debilidades. Fue intentado como nosotros, nos entiende, pero más allá de eso, ¿cómo nos ayuda que tenemos un gran sumo sacerdote? Dice, pastor, pues está bien, Él lo es, lo entiende, pero pues, ¿cómo me ayuda? Y mis problemas diarios, y mi familia, y mi matrimonio, y mi trabajo, ¿cómo me ayuda que tengo un gran sumo sacerdote? ¿Cómo nos ayuda entonces cuando estamos sin fuerzas, sin ánimo, y necesitamos poder? Pues vemos en segundo lugar que cuando necesitamos gracia, podemos acercarnos a Dios con confianza. ¿Por qué? ¿Por qué podemos acercarnos a Dios? ¿Y por qué con confianza? Porque tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús el Hijo de Dios, quien fue tentado como nosotros y puede compadecerse de nuestras debilidades. Ustedes ven cómo todo está relacionado aquí en esos versículos. Otra vez en bautizo, sí necesitamos gracia. Bueno, cuando necesito gracia, está bien. ¿Cuándo necesitas gracia? Todo el tiempo, en cada momento, para cada decisión, cada pensamiento, cada acto. En todo momento necesitas la gracia de Dios. Necesitamos ánimo, ayuda, apoyo, fuerzas espirituales. Y a veces más que otras, como digo. En esos momentos de tanta dificultad, ¿a dónde vamos? ¿A quién recurrimos? ¿Otras personas? ¿Cosas temporales? ¿Ideas nuevas? ¿El alcohol? ¿La droga? ¿A dónde vamos cuando estamos bajo tanta presión? Angustiados, agotados. Palabras más fuertes tal vez. Si somos hijos de Dios, ¿qué hacemos? Nos acercamos a Dios. ¿Y en dónde está Dios? Versículo 16 nos dice que está en su trono de la gracia. Ahí está Dios primero en un trono. ¿Por qué? Porque Él reina. Porque es rey, porque es soberano, porque controla todo. Y es un trono de gracia, porque la gracia es la base de nuestra relación con Él. ¿Verdad? No tenemos una relación con Dios que nos permite acercarnos a Él porque somos buenos, porque hacemos buenas cosas, porque obedecemos como deberíamos. Nos acercamos a Dios solamente, únicamente por gracia. Solamente por su favor inmerecido. Nos acercamos a Dios solamente debido a lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. La gracia de Dios es la base de nuestra relación con Él, nuestra unión con Él, nuestra comunión con Él, solamente por gracia. Y el hecho de que es un trono de gracia entonces es muy importante, porque hay muchos líderes que pueden estar en sus lugares de poder y autoridad, trono no, pero en su lugar de autoridad y poder.
Ahí está el líder humano. Pero ¿cuántos tienen la gracia para que tú puedas acercarte y pedir lo que necesitas? Pues no. Hermanos, mediten eso. Tenemos acceso al trono de la gracia de Dios. Tú puedes acercarte a Dios. Y si dices, bueno, claro, por supuesto, ya no entiendes nada. Pues dices, pues me asombra. ¿Cómo que yo, la creación y vil pecador, me acerco al Dios santo en su trono, reinando sobre todo el universo? ¿Yo puedo acercarme a Él? Asombroso. Tú, una criatura de polvo, ¿puedes acercarte al Creador? Pues ¿por qué puedes? Porque tienes un gran sumo sacerdote. Puedes acercarte a Dios por medio de Cristo y solamente por medio de Cristo. Pero espera. Porque cuando digo que tú tienes un sumo sacerdote, que tú puedes acercarte a Dios por medio de Cristo, pues no estoy hablando con todo el mundo. Y probablemente no estoy hablando con todos aquí hoy. No estoy diciendo que cada ser humano puede, porque no es cierto. No cada ser humano tiene acceso a Dios, porque no cada ser humano tiene a Cristo. No todos tienen acceso al trono de la gracia para poder acercarse a Dios, porque muchos no tienen a Cristo. Cristo no es un gran sumo sacerdote para todo el mundo. No lo es para cada persona que vive hoy en día. Es solamente el gran sumo sacerdote de aquellos que son hijos de Dios porque han sido cubiertos con la sangre del Cordero. Solamente ellos, solamente nosotros tenemos este acceso a Dios porque hemos sido adoptados a su familia. Los demás andan fuera, enemigos y destinados a la condenación eterna. Entonces, si lo que estoy diciendo aquí no te describe, si no tienes a Cristo, porque nunca has visto tu necesidad de un Salvador, si no tienes una relación con Dios porque todavía andas en tus pecados, que te controlan, que tú amas, entonces no puedes acercarte a Dios. Este ánimo no es para ti. Tienes que reconocer tu necesidad primero. Tienes que ver que estás perdido primero, antes de ver lo que es la salvación. Tienes que entender que en tus méritos, por tus fuerzas, por tus obras, no puedes acercarte a Dios para nada. Solamente hasta que tengas una relación con Dios, hasta que seas su hijo, hasta que tengas la salvación que Cristo compró con su sangre, tú puedes acercarte a Dios. Mientras vas a continuar en tus fuerzas. Y te pregunto, ¿cómo esto te ha funcionado? ¿Vas bien en tus propias fuerzas? Pues si realmente seas honesto, la respuesta es no. Tal vez por eso estás aquí hoy. Tal vez por eso Dios está permitiendo que escuches este mensaje, para que te des cuenta. Lo que necesitas no es una iglesia como tal. Lo que necesitas no es cambiar tal cosa en tu vida. Lo que necesitas es creer en Cristo para tu salvación. Necesitas tener a Cristo como tu sacerdote para interceder por ti ante el Padre, para que después puedas acercarte a Él como hijo y ser parte de su familia. Pero si eres un hijo de Dios y tienes un gran sumo sacerdote, tú puedes acercarte a Él. Y el versículo nos dice más que eso, porque dice el versículo 16, si regresamos otra vez a Hebreos 4, versículo 16, nos dice más que solamente podemos acercarnos a Dios. ¿Qué dice? Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, que es aún más impresionante. Porque es la diferencia entre un extraño acercándose al rey de su país, que no conoce, y un niño acercándose al rey porque es su papá. ¿Ven la diferencia? Uno se acerca al rey, tal vez, pero no con confianza, con mucho miedo. Y el niño entra así al salón del trono y está cantando y haciendo cosas porque no tiene miedo de su papá. Es el rey también y tiene autoridad sobre su hijo también. Pero por esta relación que ya tiene con el rey, que es su padre, tiene confianza.
No estoy hablando de entrar a la presencia de Dios a la ligera tampoco, porque eres rey, pero estoy diciendo, esta confianza es tuya, hermano. Si Dios es tu Dios y Cristo es tu Salvador, debes tener confianza cuando oras. Confianza acercarte a tu Dios. Ahora tú dices, sí tienes razón, pastor, entiendo. El problema es que en realidad no tengo confianza, porque aún entendiendo quién es Cristo y lo que ha hecho por mí, aún sabiendo que es un gran sumo sacerdote, pastor, yo he pecado muchísimo. Y yo sigo pecando mucho. Y por eso no tengo confianza para acercarme a Dios. Yo te digo, si tú eres hijo de Dios, si realmente tienes a Cristo como tu mediador, aún después de haber pecado, acércate a tu Dios con confianza. ¿Por qué? Porque no estás continuando en tu pecado, ¿verdad? Ese es de otra cosa, ese es de un problema. La falta de arrepentimiento muestra un problema serio en el corazón. Pero si tú quieres abandonar tu pecado, lo odias y anhelas regresar a la unión con Dios, acércate con confianza, porque Dios te ve a ti por medio de Cristo. Su sangre cubre tus pecados como hijo a su padre. Aunque yo entiendo, a veces han sido padres muy malos, puede ser, pero un hijo ante un padre bueno, que tal vez han visto, han imaginado como es Dios perfectamente, con confianza, porque Dios no está esperando con su vara para golpearte. Dios está esperando arrepentimiento para que regreses, y Él es quien fue simbolizado en la parábola del hijo pródigo. ¿Quién es el papá de la casa? Es Dios el Padre. ¿Y qué hizo cuando su hijo regresó arrepentido? Cerró la puerta y dijo, bueno, espera hasta que mejores y después ya puedes entrar. No. Dijo, bueno, puedes regresar, pero sí, como dices, ya como siervo, no como hijo. ¿Lo que dijo? ¿Qué dijo? Te amo. Es mi hijo. Con brazos abiertos. Dios siempre hace eso con sus hijos. Siempre. No tengas miedo a acercarte a tu Dios después de haber pecado, después de haber arrepentido de pecado. Porque Dios te va a recibir. O tal vez dices que no tienes confianza acercarte a Dios porque te sientes muy débil. El pastor está bien, pero yo no tengo fuerzas, ya no tengo ánimo, ya no quiero, de hecho. ¿Cómo me acerco al Rey de todo en toda mi debilidad? Mejor otra persona ore por mí. Tú ores por mi pastor. Yo no puedo ya. Así no funciona. Yo no soy tu mediador. Cristo es tu mediador. Con Él, directamente con Dios, por medio de Cristo. Débil o no, porque sabes que eres un hijo amado de Dios. Aún en tu debilidad, aún sin fuerzas, o realmente, especialmente en tu debilidad, especialmente sin fuerzas, acércate a Dios. Tú puedes debido a la obra de Cristo. Dios aceptó su justicia, aceptó la obra de su Hijo. Somos salvos para siempre y nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Cuando tú necesitas gracia, tienes un gran sumo sacerdote y por eso puedes acercarte a Dios con confianza. Ahora, regresando rápido al versículo 14, tenemos algo muy interesante. Encontramos una frase que cuando estudiamos ese pasaje creo que casi no ponemos atención. Es una aplicación importantísima de esos versículos. Yo termino con esta aplicación en el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión o nuestra fe. Otra traducción dice, aferrémonos a la fe que profesamos. Ahora, ¿por qué el mandato de retener la fe? ¿Por qué el mandato de aferrarnos a lo que creemos? Pues tiene que ser porque somos tentados a soltarla, ¿verdad? Lógico. Somos tentados a dejar la fe, somos tentados a dejar lo que creemos. Es una tentación real para el Hijo de Dios. Por eso empecé el sermón afirmando que a veces necesitamos ser animados, fortalecidos,
porque las cosas no parecen estar bien. Podemos estar hasta tentados de dejar la iglesia, dejar de leer la Biblia, dejar de orar, porque simplemente no está funcionando. ¿Para qué continuar? Mi vida va de mal en peor. Dios no me escucha de todos modos, porque yo no cambio, mi matrimonio es igual, mi vida no mejora. Tú llegas a un momento cuando estás completamente agotado. Y lo más fácil parece ser dejar todo y no sufrir más. Dejar de servir a Dios, dejar de perseverar, dejar de obedecer. Mejor hacer eso para no continuar sufriendo tanto. En vez de aferrarte a lo que crees, aferrarte a tu Dios y seguir confiando en Él, tú quieres soltarle. Porque crees que has sido soltado. Es eso, ¿verdad? Tú quieres soltar porque te sientes que has sido soltado. Por eso somos mandados aquí a retener la fe. Retener nuestra profesión. ¿Y por qué encontramos este mandato en ese contexto? El contexto de Cristo como sumo sacerdote. Porque nos muestra la única solución cuando somos tentados a hacer eso. Retengamos nuestra profesión, dice aquí el autor de los Hebreos. Y podemos imaginar los hebreos pensando, pues ok, pero ¿cómo hacemos eso? Muy fácil para ti decirlo, quien fuera el autor de Hebreos, ¿no? Muy fácil para ti predicar eso. Retenga tu profesión, claro que sí, pero ¿cómo lo hago? Es muy fácil decir, continúa creyendo, sigue delante de tu fe. Pues es difícil en la práctica. Es difícil cuando todo parece estar cayéndose en pedazos a nuestro alrededor. Pues estamos tan agotados que no vemos cómo continuar. ¿Cómo entonces retener nuestra fe? Eso es cierto, esa es precisamente la tentación, es precisamente la necesidad, la debilidad. Por eso estamos en esos momentos de casi perder la profesión, dejar todo y tirar la toalla. ¿Qué es lo único que nos puede ayudar a retener nuestra fe? ¿El pastor? ¿La iglesia misma? Pues podemos ayudar. No somos suficientes. Tú debes decir, bueno, échate ganas, si puedes. Es peor, porque sabemos que no podemos. Lo único que nos da el poder para retener nuestra fe, aun ante el desánimo tan fuerte, es Cristo. El hecho de que tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, que nos entiende. Y por medio de quien tenemos acceso confiadamente al trono de la gracia, para recibir la gracia y la misericordia en el momento del oportuno socorro. Te animo con eso. Quiero que salgamos más animados mientras meditamos este pasaje. Ahora, hoy, espero que toda la semana. Mis palabras no van a animarte para nada, pero la palabra de Dios sí puede. ¿Tú necesitas gracia hoy? Yo sí, y mucha. ¿Estás cansado? ¿Agotado? Entiendo. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Vas a seguir echándote ganas y ya puedes? ¿Vas a continuar con esta persona, con esta cosa que piensas que te va a ayudar? ¿O vas a Dios? Puedes acercarte con confianza al trono de la gracia del Dios soberano. Porque tienes un gran sumo sacerdote quien te entiende. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta parte de tu palabra, porque es ánimo que necesitamos. Señor, no queremos fingir que todo esté bien y la vida fácil y todo cuando estamos sufriendo y a veces no sabemos qué hacer. Señor, ayúdanos a no solamente comprender intelectualmente este pasaje, sino aplicarlo en nuestras vidas y practicarlo. Meditar en Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, y acercarnos a ti, a tu trono de gracia por medio de Él. Te pedimos, Señor, que primero obres en los corazones de aquellos aquí que todavía no entienden eso. Eso es muy confuso, parece muy raro, parece hasta tal vez chistoso, porque pues ¿cómo eso puede ayudar?
Pues, Señor, tú puedes romper el corazón más duro. Tú puedes abrir los ojos más cegados, porque lo hiciste con nosotros. No hay nada imposible para ti. Y te rogamos, Señor, que tú salves a nuestros hijos, a otras personas aquí que todavía no te conocen. Necesitan creer en Cristo primero para tener la reconciliación contigo, el perdón de los pecados, para poder después, como nosotros, llamarse hijos de Dios y poder acercarse con confianza a tu trono de gracia. Señor, anímanos. Señor, danos esta gracia, porque no podemos hacer nada sin ella. Y en el momento oportuno, Señor, en este momento cuando más necesitamos esta respuesta, llénanos con tu gracia y con tu misericordia. Eso te pedimos, Señor, confiando en Cristo, nuestro mediador y nuestro intercesor. Amén.